Buenas noches con todos los presentes. Mi nombre es Jennifer Jimena Vázquez y en esta oportunidad tendré el honor de acompañarlos como moderadora en esta ponencia. Continuando con los temas que hemos venido desarrollando, hoy abordaremos el tema de iter criminis dentro del capítulo 4. Para el desarrollo de este interesante tema, tenemos el honor de contar con la presencia del doctor Ramiro Surichaki Campos, quien cuenta con una sólida trayectoria académica y profesional. Es abogado titulado por la Universidad de Huánuco y agremiado en el Ilustre Colegio de Abogados de Huánuco. Ejerce la profesión de manera Está la cámara, ¿no? independiente de defensa procesal, siendo especialista en técnicas de litigación oral del proceso penal, derecho laboral, gestión pública y recursos humanos. Es maestro en Derecho Penal por la Universidad de Huánuco, siguiendo cursos de especialización en delitos contra la administración pública, capacitaciones en temas penales, procesal civil, constitucional, administrativo y materia ambiental. Es egresado de la maestría en Ciencias Administrativas, con mención en Gestión Pública por la Universidad de Huánuco. Cuenta con estudios de doctorado en Derecho por la Universidad Nacional Emilio Balizán de Huánuco. Es abogado litigante. Durante su desarrollo profesional fue asistente en función fiscal de la Segunda Fiscalía Superior Penal del Ministerio Público de Huánuco. Ha pertenecido en la Oficina Desconcentrada del Control Interno de Huánuco, presidencia de la Junta de Fiscales Superiores de Huánuco, asesor legal de diversas municipales distritales, ex auditor de la Contraloría General de República, ex fiscal de Huánuco y ex director regional de la Dirección de Trabajo y Promoción de Empleo de Huánuco. Es catedrático universitario de los cursos de Derecho Procesal Constitucional, Teoría del Proceso, Derecho Penal, Procesal Penal, Contratación Pública, Epistemología Jurídica, Medicina Legal, Análisis Económico del Derecho y Derecho Procesal Laboral. Actualmente, abogado especialista en procesos penales con especialidad en delitos contra la administración pública, conciliador extrajudicial y árbitro con registro número 39715, con habilidad para trabajar en equipo y bajo presión, comunicativo, con iniciativa propia, proactivo, con experiencia en despacho fiscal, resolución de conflictos, litigio procesal penal y constitucional. Doctor Ramiro Surichaki Campos, es un honor contar con su presencia esta noche. Le cedemos el uso de la palabra. Bueno, y buenas noches a todos los que nos están escuchando a través de esta plataforma virtual que ya se nos hizo costumbre a razón de la pandemia del COVID-2019. En principio, agradecer a esta institución académica, Lex Áurea, que ha invitado a quien les habla a disertar o a conversar un poco sobre, en esta ocasión, sobre derecho penal. Y explícitamente, lo que quiero verificar o lo que quiero corroborar con el moderador es si se me escucha de manera adecuada. Sí se le escucha, doctor. Correcto, correcto. No entendí el retorno. A ver, lo que vamos a tratar el día de hoy es un tema que en su mayoría ya lo hemos visto a través de las clases de Derecho Penal en la universidad, en los claustros universitarios. Lo que vamos a hacer hoy es un poco de recordar este iter criminis, este camino del delito explícitamente en el derecho penal, ¿no? Entonces, si nosotros entendemos esta clase que vamos a denominarlo iter criminis, vamos a entender algo y me van a permitir que me mueva a lo largo de esta secuencia, de que el camino del delito como tal está determinado a una suerte de conducta humana. El camino explícito que vamos a tratar hoy, el iter criminis, está vinculado explícitamente a la conducta humana. Toda persona tiene una cuestión de pensamiento y acción. Lo que yo pienso, lo que yo imagino y la forma en cómo realizo, actúo o materializo lo que he pensado. Quiero comprarme una motocicleta,
Quiero comprarme un automóvil, una casa, la colega me gusta, me atrae, quiero que sea mi pareja sentimental. Todo parte de un pensar, de un pensamiento, de una fase interna. La conducta humana, entonces, basado, conducta humana, se determina en dos situaciones para fines del proceso. Una fase interna y una fase externa. Toda conducta humana está determinada en esto. Una fase interna y una fase externa. Entonces, si uno entiende esta conducta humana basada en la fase interna, ¿qué se le viene a la mente? Pensamiento. Y la fase externa, explícitamente, a la acción. A la acción. Para fines del derecho, para fines del proceso penal como tal, una conducta basada en el pensamiento no es punible. Una conducta exteriorizada que esté tipificada en el catálogo de delitos de nuestro Código Penal peruano sí es punible. Y esta no es una cuestión que aparece ahora o que nació ayer o hace 10, 15, 20 años. Si nosotros entendemos la antigüedad de nuestro Código Penal y si nos vamos aún más allá de nuestro Código Penal, entenderemos que esta penalización de la conducta establece explícitamente de que nace en el derecho romano, en los digestos, ¿no? En donde se establece que no era punible, obviamente, o no era sancionable, o un hecho jurídico no determinaba o no producía una sanción si es que esta exteriorización no causaba alteración o perjuicio en el mundo exterior. Los digestos a través del derecho penal romano establecían eso. Y obviamente, basado en la corriente causalista, entendemos pues que solo lo que se exterioriza, lo que llega o que lo que determina en acción es lo lesivo. Solo lo que determina en acción exteriorizado, fase externa, obviamente es lesivo. Nadie, basándonos en la cuestión romana, basándonos en esta corriente causalista, nadie, ninguna persona, por lo menos en el sistema penal peruano, latino, americano, nadie puede ser sancionado por su pensamiento. Nadie puede ser sancionado por su pensamiento. Vamos a ponerlo por aquí. Nadie puede ser sancionado por su pensamiento. Nadie puede ser sancionado por su pensamiento y esta cuestión pues deriva del aforismo latino cogitations poenan nemo patit. Nadie puede ser sancionado por su pensamiento. Si eso determina obviamente el camino del delito liter criminis que hoy vamos a tratar, podemos entender esta idea, basado en el derecho penal, obviamente, basado netamente en teoría del delito, que para que la conducta sea punible tiene que, obviamente, nacer en la fase interna y ser exteriorizada netamente una acción, un pensamiento en la conducta punible. Si eso no ocurre, si no es exteriorizada y obviamente esté tipificada como tal en el Código Penal, definitivamente no existe una acción punible. Y todo eso se basa ¿en qué?
la conducta humana. Que obviamente la finalidad o la fase interna y externa no solo sirve para una cuestión didáctica de esta noche, ¿no? Sino que también permite determinar en qué momento, entre este espacio que existe entre la fase interna y externa, en qué momento el derecho penal puede intervenir y puede sancionar. Pues entendemos que, menos en la legislación latinoamericana peruana, si mal no me puedo atrever a mencionar, en la corriente penal internacional, el pensamiento como tal no es punible. Y obviamente para que pase de esta fase interna a esta fase externa, hay una delgada línea que debe atravesar esta conducta humana para que el derecho penal intervenga y sancione. Y debemos entender claramente una situación muy determinante, que esta fase interna no es punible, no es punible. Y esta fase externa sí lo es. Eso como regla básica, como regla básica, eso como regla básica de lo que significa el camino del delito. Eso como regla básica de lo que significa el camino del delito. Conducta humana, fase interna, fase externa, lo que no es punible, lo que es punible. Hasta ahí queda claro, por lo menos hasta esta parte de lo que pasamos a explicar, que el iter criminis del delito, este camino del delito, solo determina desde la fase de ideación hasta la fase de ejecución, consumación y obviamente agotamiento del hecho ilícito, de lo que es un pensamiento, de lo que debe determinarse en la acción, lo que es punible y no es punible. Todo basado en la conducta humana. Pero para fines de aclaración, para fines de determinación de lo que el Estado, en este caso el derecho penal, debe intervenir y sancionar, es importante recordar algo que todos los que están escuchando esta clase definitivamente lo han visto en alguna oportunidad. La fase o los pasos que lleva este iter criminis o camino del delito respecto a la fase, vamos a ponerlo por aquí, fase interna y fase externa. Y se divide en 7 pasos explícitos. El pensamiento interno, el fuero interno de una persona, a la fase externa, a la fase de acción, que comienza, obviamente, con una ideación. La ideación. Luego continúa, todos conocemos esta escalerita. Ideación, deliberación, van a disculpar la letra, deliberación, resolución, seguimos subiendo, otra escalerita más, vamos a cambiar de color. Actos preparatorios, seguimos subiendo,
actos de ejecución, consumación y agotamiento. Agotamiento. ¿Por qué cambié de color? Porque aquí es importante determinar esta línea entre lo que es la fase interna y la fase externa. Recordando el diagramita anterior, esto de aquí y esto de aquí. Esto no es punible. Y esto es punible. Desde los actos preparatorios, obviamente, hay excepción. Aquí hay una atingencia que obviamente vamos a determinar más adelante, pero quiero ponerlo así. Hay excepcionalidades, perdón, acá está la cámara, en donde existe sanción de los actos preparatorios. Y obviamente, entre los actos preparatorios y el acto de ejecución, aquí está la tentativa. Está la tentativa. No es punible, es punible. Esto no es punible, no sancionable, sancionable. Expliquemos entonces en qué consiste esta fase. La ideación. La fase interna del ITER. Este pequeño punto de aquí. Ideación. Esta fase interna, obviamente, esta concepción humana interna, que no es punible, pues el pensamiento no delinque, es una situación que no es que lo diga Ramiro Zurichaki, o no es que lo diga algún tratadista reconocido, ¿no? O no es que yo tenga la razón respecto a que el pensamiento como tal no delinque. Si nosotros vinculamos, como siempre lo hacemos en el ámbito académico, en el ámbito de las clases que normalmente dictamos, si nosotros vinculamos la norma penal a la fuente del derecho como tal, a una fuente constitucional, a una vinculación directa con la Constitución, encontraremos que el artículo 2, inciso 3 de nuestra norma constitucional, Carta Lex, Ley de Leyes, establece de que ninguna persona puede ser perseguida o sancionada por sus ideas y pensamiento. Entonces, esta connotación de no sancionar el pensamiento no es una cuestión que obviamente nace en el digesto romano, sino también ya en nuestra Constitución se reconoce como tal, como un derecho fundamental. Es decir, que de ninguna manera se puede sancionar el pensamiento, pues eso vulneraría la dignidad de una persona. Pero no solo eso, si nos vamos a una cuestión material, a una cuestión procesal propiamente, y el proceso se basa en prueba, ¿cómo acreditaría el legislador, en este caso el operador de justicia, cómo acreditaría que una persona ha querido cometer un hecho ilícito y que solo ha quedado en la fase interna de su actuar? Esta situación se describe de manera sencilla con una película de este reconocido, eh, este reconocido personaje, Steven Spielberg, allá por el año 2002.
sentencia previa, que en alguna oportunidad también lo he citado como ejemplo en clase. En esta película, por ejemplo, se establece, ¿no? La trama está determinada en la ciudad de Washington en el año 2054, estamos 2026, aproximadamente a unos 28 años de distancia. Se determina esta película el año 2054 en donde se crea una inteligencia súper artificial, ¿no? Como la que ya vivimos, en donde puede determinar qué es lo que las personas van pensando. Y con fines de política criminal, obviamente, se establece una serie de agentes que intervienen basado en esta gran máquina que verificaba que con el solo pensamiento delinquía. La trama iba bien, había una sociedad adecuada, todos vivían felices, hasta que este agente de esta entidad del gobierno, Tom Cruise, es perseguido por un pensamiento que tuvo respecto a un hecho ilícito. Y ahí se rompe esta situación, se rompe el sistema. No voy a hablar de la película, obviamente, pero lo que quiero verificar es de que en esta película sí se sancionaba por el pensamiento. Pero deja la trama una cuestión muy importante que debe respetarse el libre albedrío y obviamente la libertad de las personas. Entonces, si nosotros eh, evaluamos esto, esta fase interna de la ideación basado en que el pensamiento no debe ser delictivo, pero es importante saber qué es la ideación. Entonces, y obviamente este es el camino del delito. Hace un momento hablábamos, ¿no? Quiero un vehículo, quiero una moto, la señorita de la facultad me gusta, me atrae, y obviamente la ideación es el primer momento de la conducta humana. Esta ideación es el primer momento de la conducta humana y obviamente forma parte del inicio del camino del delito. Y todo eso ocurre en el ámbito interno de la persona, en el pensamiento de la persona. Y como tal, ese pensar no constituye un hecho típico, no constituye un delito. Y por tanto, el pensamiento es impuro. Entonces, uno puede determinar una conducta ilícita, ya sea tal vez la vulneración de la libertad sexual de una persona, ¿no? La atracción libidinosa hacia otra persona. Pero obviamente ese pensar, ese accionar, es en el ámbito interno y por ende no es punible. El derecho penal como tal, así como lo conocemos, no sanciona ideas, ideación, no sanciona ideas, sino que ésta debe exteriorizarse, ¿no? Yo, por ejemplo, pienso que la asistente judicial de un determinado juzgado es una chica muy hermosa, me gusta, me atrae y pienso, delibero que me gustaría no solo ser su amigo, sino también tener un contacto mayor a una simple amistad. Me gustaría tener un contacto sexual. Pero, Ramiro Surichaki es casado, Ramiro Surichaki no puede. Entonces, ideo y pienso acciones libidinosas en mi cabeza. Si esa idea queda ahí, porque somos humanos, es una conducta humana como tal, si esa idea queda ahí, en ese contexto, no es punible, acaba el delito, perdón, acaba el ítem crimen del delito, acaba ese caminito del delito, basada en estas 7 partes. Ahí concluye, si eso queda ahí, ¿no? Porque es un pensar humano, somos humanos. Pero si eso no ocurre y esa idea persiste, avanza más allá de solo un querer, una ideación, un pensar, si eso va más allá de esa situación, entonces entramos a una siguiente fase, la deliberación. La deliberación como tal. Y la deliberación, obviamente, es una ideación, o sea, la deliberación, perdón, es una ideación, pensamiento interno, sometido ya a un proceso íntimo, personal. Está bien que yo
Ramiro Surichaki, persona casada, con 2 hijos, tenga ese tipo de pensamientos hacia una colega, hacia una amiga. O sea, es normal, es adecuado. Esta fase de deliberación es una suerte de autocrítica, ¿no? Esta persona dice, no, no, las normas sociales, las normas religiosas, obviamente solo pasa en mi cabeza, no le cuento a nadie, porque si le cuento a mi esposa, wow, me divorcio. Tal vez ella cometa otro delito, ya no contra la libertad, sino tal vez contra la vida, el cuerpo y la salud, incluso llegado hasta el asesinato, ¿no? O sea, solo pasa en el fuero interno. Entonces la deliberación viene a ser la autocrítica. ¿Qué digo? No sé, está bien lo que estoy haciendo, pese a ser la segunda fase, es una determinación que va con el ámbito moral incluso de la persona, con el ámbito religioso de una persona. En este estadio, esta idea, esta situación libidinosa que tiene Ramiro Surichaki como un asistente judicial, ¿no? Puede desvanecerse. Uno, ¿no? Hice una reflexión moral. Puede haber una reflexión moral. Otra situación tal vez sea la de un partido de fútbol, ¿no? Estoy jugando un partido de fútbol, el equipo contrario me goleó, encima nos golpearon, nos jugaron fuerte y había un jugador que metía muchos goles, entonces me llena de ira, ¿no? Y digo, sale y voy a atentar contra su salud, o sea, lo voy a golpear, ¿no? O sea, sencillo, lo quiero golpear. Termina el partido y lo busco y lo golpeo, ¿no? Porque me ha ganado. De la ideación, deliberación, veo la forma, pero esta fase interna, esta autocrítica determina pues que uno diga, pero fue un partido de fútbol, ¿no? Bueno, me ganó, se desvanece, se olvida, perdonas o cambias una idea y ahí acabaría esta fase de eh, la deliberación. Pero, si uno se reafirma, o sea, mantiene esa posición, estamos hablando de un hecho contra la libertad sexual, estamos hablando de un delito de contra la vida, el cuerpo y la salud. Si esa idea persiste, se mantiene, y mientras esté en la conciencia de Ramiro Surichaki, que perdió el fin de semana en el campeonato de Colegio de Abogados de Guardo, con el equipo, obviamente, si se mantiene, ya genera una siguiente fase, que es la resolución. Entonces, yo ya diré, ya pasé por la autocrítica, ya digo, sí, lo voy a hacer. Lo voy a hacer, voy a determinar el delito. He deliberado, he determinado, y aquí ya se va formando. Obviamente que hay un conocimiento y una voluntad, ya estamos formando un dolo explícito, ¿no? Algunos autores en esta fase de resolución hablan de una suerte de premeditación para delitos como el homicidio calificado, la premeditación o la alevosía, e incluso en esta fase, ¿no?, de resolución se podrían dar una suerte de acciones ilícitas como después alguna coacción, ¿no?, vinculada a la amenaza, pero ya forma parte esta etapa de una idea más formada, de lo que implica la resolución criminal. Entonces, hemos pasado de la ideación, la deliberación, la resolución, y ahora vamos a los actos preparatorios. O sea, ya se ha consolidado esta fase interna. No ha quedado en el vacío, se ha consolidado la fase interna. Decido cometer el hecho ilícito. He decidido cometer una acción de naturaleza ilícita. Pasada obviamente a cuestiones de naturaleza interna, ¿no? Y en este caso en particular, decido los mecanismos, las formas de cometer un delito. Si he verificado un delito cuyo accionar es contra la libertad sexual,
buscaré los medios, mecanismos, lugares, horarios de salida, ¿no? Para cometer un hecho ilícito, ¿no? Ahora, si he verificado cometer una acción en perjuicio de la salud, la vida, el cuerpo y la salud de una persona, lo voy a esperar con un grupo de amigos a salir del campeonato y voy a cometer un hecho ilícito en perjuicio de la vida, el cuerpo y la salud, ¿no? Dos situaciones, una determinación. Y es ahí, obviamente, que en determinados delitos, en esta fase preparatoria, en determinados delitos por política criminal, se dan sanciones, ¿no? Ahí están ubicados los delitos de peligro abstracto, los delitos de peligro concreto y, obviamente, la lesión debe estar determinada a un bien jurídico. Ejemplos hay, pues, la fabricación de municiones, armas, tenencia ilegal de armas, el peligro común, el tráfico, ¿no? La sola posesión ilícita de drogas, pero que podrían ser como excepcionalidad, les decía hace un momento, punible, pero está en esta línea. Ya hay un acto preparatorio. Luego pasamos a los actos de ejecución, ¿no? Actos de ejecución, y los actos de ejecución propiamente se inician cuando el autor comienza a realizar la conducta que describe el tipo penal. En este caso hablamos de un 170 del Código Penal, o de un 122 o un 121, dependiendo de la lesión, o incluso un 106, un 108, ¿no? Dependiendo, lo maté porque me ganó en un partido de fútbol. Hablaríamos de de un homicidio agravado, ¿no? De un homicidio de naturaleza agravada. ¿Por qué? Porque existiría una ferocidad, un motivo fútil. Pero ya en esta etapa yo inicio la cadena del camino del delito, ya pasé los actos preparatorios, ya determiné cómo voy a realizar el delito. Si, por ejemplo, quiero robar, buscaré los planos de la casa, buscaré herramientas, eh, buscaré tal vez cómplices, ¿no? O algún otro tipo de mecanismo que me permita, obviamente, salvaguardar mi integridad para cometer un hecho ilícito. Esto en los actos preparatorios. Aquí ya inicio la acción. Obviamente, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, si el autor se retracta obviamente, o si los actos preparatorios no determinan a una ejecución criminal, ya concluido esto en etapa de ejecución, inicia esta etapa, ¿no? Los actos de ejecución. Y entre esta etapa y la consumación hay una regla muy, muy básica que uno debe entender para poder determinar o comprender cuándo un delito debe ser disminuido prudencialmente por la tentativa, cuando es idónea, cuando no es punible, cuando existe una tentativa inidónea, o cuando, como consecuencia del autor, pues como consecuencia de tal, que no haya querido, una vez pasado esta etapa, no haya querido cometer el hecho ilícito y él mismo se retracta, ¿no? Las acciones punibles en aplicación obviamente del 16, 17 y 18 del Código Penal. Entonces, si nosotros nos basamos en esto, entendemos de que en esta fase externa de ejecución del delito que hemos determinado cometer, existirá tentativa de conformidad al artículo 16 cuando el autor inicia ya la ejecución del delito. Ya pasó el acto preparatorio, ya pasó la fase interna, inicia la acción ilícita, pero no logra consumar por cuestiones externas de la persona, ¿ya? Por cuestiones externas de la persona. Quise robar una cartera, ¿no? Era una cartera, corrí, me agarró la policía, no hubo disponibilidad del bien conforme las ejecutorias supremas de la Corte eh, Suprema de la Justicia, valga la redundancia, no se habría consumado el delito quedando en grado de tentativa, ¿no? Existe obviamente una interrupción ajena a esta voluntad y por eso el delito no llega a una consumación. Pero en la legislación peruana nacional, la tentativa, como está en este grupito, es punible. La tentativa viene siendo
punible. Obviamente, en algunos casos, en los casos se admite solamente tentativa en delitos dolosos, no en delitos culposos. Obviamente, hay casos, como ya habíamos hablado, en delitos de peligro concreto o abstracto se da otra connotación, otra connotación. Entonces, llegamos a la tentativa, los actos de ejecución, las diferencias, obviamente, que han regulado los actos de ejecución respecto a esta tentativa, y dejamos en claro algo. Hasta aquí. Hasta aquí es importante dejar en claro algo. Los actos preparatorios, por eso decía de la excepcionalidad, ¿no? Si bien ya constituye una fase externa, si bien ya tenemos una fase externa, no se castiga. Los actos preparatorios no se castigan, salvo excepción, que no serán objeto de este curso. Salvo excepciones, pero pese a que forman parte de la fase externa, los actos preparatorios no se castigan, salvo cuando el Código Penal establece una sanción en forma expresa, como por ejemplo la tenencia ilegal de armas, ¿no? No lo vamos a tocar, pero ejemplo, la tenencia ilegal de armas. Ahora, o en delitos de peligro, o delitos de SAT, ¿no? Que la doctrina también ha determinado. Pero aquí, en este punto, es importante establecer la tentativa idónea y la tentativa inidónea. En el primer caso, esta es punible. Esta no lo es. No lo es. ¿Explico por qué? En el caso de la tentativa, los operadores de justicia deben reducir la conducta. Wow, cerró la puerta. En el caso de tentativa idónea, el juez debe reducir la pena prudencialmente. Tampoco va a ser objeto de este curso los grados de reducción, el tercio inferior, el último tercio inferior del mínimo legal, no. Eso lo hablaremos en otro curso. Pero básicamente, si bien la tentativa es punible, pero en aquellos casos el juez debe reducir prudencialmente. Entonces, ¿por qué? Porque el sujeto no ha llegado a la consumación del hecho. No ha llegado, ha realizado actos de ejecución, pero no ha llegado a la consumación del hecho. Entonces, obviamente un delito consumado debe ser, por una cuestión natural, mayor a un delito tentado. Ejemplo de tentativa idónea conforme el artículo 16 del Código Penal es pues aquel caso en el que una persona, y ya les decía, ¿no? Golpea a otra, le arranca el bolso, se apodera del bolso de una persona con dinero, obviamente, superior al que determina un delito de hurto o de robo con falta. Y cuando está escapando, es capturado por la Policía Nacional del Perú. Ahí hablamos de una tentativa idónea, tal cual. Por una cuestión externa, el delito no se viene cometiendo, ¿no? Por una cuestión externa no se viene cometiendo. Esta determinación está en el recurso de nulidad 33-2005, Lima. Describe explícitamente lo que es la tentativa idónea, ¿no? Otro, por ejemplo, determina, pues, en esta jurisprudencia ese ámbito de disponibilidad, ¿no? Que hasta ese recurso de nulidad del año 2005, antiquísimo, determinaba, pues, que el solo hecho de golpear y amenazar a una persona constituía ya un robo agravado consumado. Pero eso definitivamente ha quedado en el olvido, ahora tiene que tener disponibilidad, tiene que tener disponibilidad del bien. Ahora bien, la tentativa inidónea, 17 del Código Penal. ¿Qué nos dice? El denominado delito imposible no se castiga
porque no se pone en peligro el bien jurídico protegido. El artículo 17 del Código Penal dice que no es punible la tentativa cuando es de imposible consumación del delito. O sea, este delito en inidónea viene siendo imposible. Por dos razones. Vamos a jalar por aquí. Ineficacia del medio empleado o impropiedad ¿de qué? Del objeto. El artículo 17 del Código Penal establece de que no existe punibilidad, no es punible si obviamente existen estos dos factores, ineficacia del medio empleado e impropiedad del objeto. Si existe eso, obviamente no hay delito, no es punible, pese a que, un momentito, doctor, pero usted está diciendo que la fase externa y la interna no tienen nada que ver. Espera un momento. Había, obviamente, situaciones de excepcionalidad. La tentativa es punible. Ah, pero usted está diciendo que la inidónea, pese a estar en los actos de ejecución, antes de la consumación, no es punible. ¿Por qué no es punible? Porque la doctrina mayoritaria lo llama delito imposible. ¿Y por qué es imposible? Por ejemplo, A toma conocimiento, Ramiro Zurichagui toma conocimiento que su mujer le es infiel. Ya, le es infiel. Y decide comprar un arma de fuego. Quiere ultimarla, quiere victimar como consecuencia de una infidelidad. ¿Es delito? Sí, bajo todas luces. ¿Ya? Pero como no conozco de armas, voy a buscar en algún lugar muy alejado de la ciudad a una persona que me venda un arma. ¿Ya? Y me venden un arma, efectivamente. Pero esta arma es un arma, la denominada de juguete, de fogueo, ¿no? La que solo suena, pero no mata, la que solo hace sonidos, pero tiene la apariencia de un arma. Entonces, como yo no conozco de armas, llego a mi casa, ¿ya? Espero que esté dormida, justo los jueves de pichanga, ¿no? Los jueves de pichanga, donde Ramiro Zurichagui llega a las 11 de la noche en su casa, cuando sus hijos están dormidos, ingresa al domicilio muy sigiloso y agarra el arma que le han vendido horas antes y dispara. 12. Solo suena, no hay ningún daño, no matamos a nadie. El medio empleado es inútil, es ineficaz el medio empleado. Entonces, pese a que existe, vamos a retrotraer mediación, deliberación, resolución, actos preparatorios. Se compra el arma. Y he realizado un acto de ejecución que está en la fase externa, si bien la tentativa idónea es punible, la idónea no lo es. ¿Por qué? Porque el medio que estoy empleando es ineficaz, no causa ningún daño. Entonces, como el medio es ineficaz y no va a causar ningún daño, es un delito imposible. Es un delito de naturaleza imposible. ¿Ya? Entonces, por eso, pese a que ha llegado a la fase externa, no es punible. Ahí la importancia de esta línea entre el acto de ejecución y la consumación. Si bien la tentativa es punible, en el Perú, solo la idónea, pero no la inidónea. Por impropiedad extra de acá. Por impropiedad del objeto. Vamos al mismo ejemplo, para evitar
Otro ejemplo, que no se me viene a la cabeza. La misma situación, el mismo hecho, pero esta vez sí compro un arma de verdad, pues. Una Pietro Beretta, compro un arma. Es más, dentro de los actos preparatorios practico los tiros para que la muerte sea fina y letal. Practico, a distancia todavía. Me voy a un centro de tiro, practico, ¿ya? Llego a mi casa igual, jueves, 11 de la noche, siempre puntual, ya durmiendo, llego a mi casa y digo, voy a matar, ¿ya? Llego, voy al dormitorio y acierto 4 balazos. Obviamente los vecinos se escandalizan, llaman a la policía, me detienen, me llevan a un centro de policial, ¿no? Detención en grado de flagrancia. A mí no me interesa nada, el hecho está consumado, he cometido delito, estoy feliz. No me interesa irme 35 años a la cárcel o hasta más. Es lo máximo que impone la sanción en nuestro Código Penal peruano. Pero luego de los actos de investigación, ¿no? En el protocolo de necropsia se determina que la hora de la muerte de mi esposa fue a las 9:30 de la noche, como consecuencia de un paro cardíaco. Hubo la intención, hubo el dolo, ideación, deliberación, resolución. Es más, este muchacho practicó, ¿no? Para que pueda cometer el hecho ilícito. Practicó, ¿ya? Y disparó. Pero ¿alguien puede matar a un cadáver? No. Entonces también esto es un delito imposible. ¿Por qué? Por impropiedad del objeto. Y era un cadáver. ¿Se mata un cadáver? No. Otro ejemplo. Otro ejemplo. Uno de mis asistentes, Jeremy, cansado de que no lo traten bien, lo manden a hacer constantes diligencias, lo manden sin pasaje a presentar documentos y que no le paguen bien, decide, dice, no, esto es un abuso. Y como tiene las llaves, ¿no? Como tiene las llaves de las oficinas que tiene el estudio jurídico, 2 llaves, decide un día, decide robarnos. Mantiene su postura, no le interesa los años que le quedan para que acabe la carrera, no le interesa, resuelve, busca cómplices para cometer el acto ilícito y obviamente planea actos preparatorios, horario nocturno, madrugada, para que ingrese a las oficinas y pueda realizar su acción ilícita. Pero, oh sorpresa, el día que llega con todo su grupo, con pasamontañas para evitar el reconocimiento de las cámaras de seguridad que existen, por si acaso, no intente robar el estudio jurídico porque hay cámaras de seguridad. Entonces él llega pues con pasamontañas, medias de nylon y todo eso, y, oh sorpresa, el sistema de seguridad ya estaba cambiado. Realizó todos los actos, ejecución, pero encontró el sistema de seguridad cambiado. Entonces, impropiedad del objeto. O aún peor, ya no habían las cosas, nos habíamos mudado a otro lugar. Entonces, eso también determina en esta etapa de el delito imposible. El delito imposible. Dentro de la tentativa, existe esta idoneidad. Esto es importante determinarlo. Lo vamos a hablar aquí. Lo vamos a hablar aquí. Ahí todavía me tienen, ¿correcto? Sí se ve, ya. Hay una absoluta y hay una relativa.
Hay una absoluta y hay una relativa. La primera, la que hemos hablado, obviamente, la que hemos hecho los ejemplos, pero hay una parte, hay una línea muy delgada que en este caso del delito imposible separa de lo que es punible o no, ¿no? Y esto se basa netamente en una cuestión doctrinal, en una cuestión de lesividad, ¿no? El artículo 4 del Código Penal establece de que proscribe toda forma de responsabilidad objetiva por el resultado. Pero aquí explícitamente determina una cuestión de lesión, ¿no? La lesión que podría haberse realizado, una excepcionalidad. En este caso, nuestro sistema penal ha dejado al operador de justicia la determinación de que si puede ser punible o no. Le hago un ejemplo. Decido matar. No, Jeremy, este asistente, ¿no? Cansado de su jefe, decide asesinarlo. Pero como su jefe ya ha sido víctima de amenazas, ha tomado previsiones. Entonces, él anda con chaleco de balas. Ya, con chaleco de balas. Jeremy compra un arma y decide dispararle a quemarropa. Pero él no sabía que él tenía chaleco de balas. Entonces, esa idoneidad, ¿no? De la que se habla, ese tema del- de la tentativa inidónea, vinculada a esa inidoneidad relativa, no vincula por la lesividad. ¿Por qué? Porque si bien disparó a cuerpo y no me mató, la lesión hubiera sido mayor si disparaba a otras partes del cuerpo. Entonces queda ahí esa determinación, queda ahí pendiente, tal vez por otra clase del análisis explícito de la tentativa, pero hasta ahí hemos podido graficar lo que significa el camino del delito. Y obviamente ya llegando a la parte final, lo que significa, luego de todo esto, la consumación. ¿Qué es, pues? Ya he explicado todo esto. No es cuando existe una cuestión externa, sino cuando el delito, como su propio nombre lo dice, se consuma íntegramente. O sea que el autor cumple con la hipótesis normativa del Código Penal, del catálogo de delitos. ¿Esto qué implica? Que realice el injusto penal, la concreción, la realización, la materialización del desvalor de acción y obviamente genera ¿qué? Un resultado lesivo. Se realiza todo este medio y realiza el resultado lesivo, ¿no? En distintos delitos la consecución lesiva es de manera diferente, obviamente, es irreversible y lamentablemente el Código Penal actúa en estas dos fases. En algunos casos en los actos preparatorios, como ya habíamos hablado, ¿ya? Y el daño al bien jurídico en muchos casos es irreversible. El daño en muchos casos es irreversible, ¿no? En muchos casos es irreversible. Finalmente, para no cansarlos, vamos a la fase de agotamiento. Ocurre cuando el autor, además de haber consumado, además de haber realizado la conducta, el tipo penal del injusto, obviamente a la consumación, en el caso del delito, por ejemplo, de robo o hurto contra el patrimonio, hace disposición del bien. El delito se agota. El delito, si bien es una cuestión, el agotamiento puede ser en algunos casos autónomos, en esta fase explícita, la jurisprudencia nacional ha hablado bastante de los delitos contra el patrimonio, el hurto, obviamente, el robo vinculado a la disposición, luego de haberse apropiado del bien, se dispone del bien, lo vende, utiliza los frutos de este bien ilícitamente apropiado, ¿no? Eso podría darse en el tema del agotamiento. En el cohecho, por ejemplo, pasivo, obviamente, luego de recibir el beneficio, esto se agota cuando el funcionario gasta el bien, gasta el dinero, utilice el bien, ¿no? O la promesa que se le ha dado. En el tema del parricidio, por ejemplo, cuando el delito justifica lo que ha sucedido, o lo que la fuente, ¿no? Matar de repente a un causante
y una herencia, y obviamente se sirve de esto. Es la fase del agotamiento, que es la fase final de esta cadena del iter criminis. Para llegar al final, para ya estar concretando esto y no cansarlos, dado que nos hemos tomado un poco más de una hora, habíamos previsto esta clase para una hora, pero en realidad hay mucho que decir, porque no solo se tiene en cuenta esto, sino que dentro de esta cadena de fase interna y externa hay un punto medular muy importante que de repente sería adecuado tratarlo en una clase específica, que no se ha podido tocar, pero por lo menos se han dado matices de lo que es la tentativa. Conclusión. El iter criminis se divide en 7 fases: ideación, deliberación, resolución, actos preparatorios, actos de ejecución, consumación y agotamiento. Y obviamente está vinculado a 2 fases, externa, interna, basado en la conducta humana. El derecho penal no sanciona, obviamente, la fase interna, sí la fase externa, con excepcionalidades vinculadas a los actos preparatorios, ¿no? Obviamente dentro de esta estructura del iter criminis se determina esa situación. Los actos preparatorios obviamente tienen que estar tipificados como tal, El iter criminis sí se encuentra regulado en el Código Penal, está establecido como tal. La fase de preparación obviamente es cómo obtener medios relacionados al delito. Se ha hablado bastante de la tentativa, se ha hablado que es tentativa idónea, inidónea, y obviamente también es importante hablar del desistimiento voluntario, que exime de responsabilidad en el artículo 18 del Código Penal. Eso nos hemos olvidado, por ejemplo, en esta clase, del desistimiento voluntario. Y que pese a que existen acciones irreversibles en el desistimiento voluntario, la norma penal establece que solo vas a ser sancionado por el daño que causaste. Jeremy me quiso asesinar. No pudo matarme porque tuve chaleco antibalas. Pero me lesionó las extremidades superiores de mi cuerpo. ¿Ya? Entonces puede ser sancionado por ello. Basados en la teoría del delito, este camino, el iter criminis, el camino del delito, es clave para la intervención temprana del sistema judicial de justicia en nuestro país. Es importante que se tenga en cuenta cursos o temas de teoría del delito, porque si un operador de justicia, llámese fiscal, un operador de justicia, llámese en la cadena del delito, en la investigación, no sabe el camino del delito, no sabe qué es sancionable, puede cometer errores judiciales. Finalmente, la jurisprudencia peruana, la doctrina jurisprudencial peruana, le ha dado mucha importancia a lo que es este iter criminis, basado en la tentativa y los actos de ejecución o actos preparatorios para la configuración de delitos y temas de naturaleza penal. Agradezco nuevamente a Alex Aurea porque está haciendo academia en la ciudad de Huánuco, y eso es algo que pocas instituciones vinculadas a ello vienen realizando. El trabajo es arduo. El determinar este tipo de cursos y toda la plataforma que implica, definitivamente, si no se tiene un equipo como el que tiene Alex Aurea, caería en la monotonía y en la falta de seriedad de este tipo de cursos. Entonces, a la moderadora, al gran equipo de Alex Aurea, agradezco a este espacio que nos ha servido para conversar, y quedo abierto a las preguntas que se puedan realizar. Gracias.